3 meses del año pasado pasé por una situación pues un poquito complicada y familiar, donde aprendí un montón de cosas y por eso es que me llamó la atención este tema que les voy a dar. Eh, Aprendí mucho en cuestión personal, también con el apoyo de algunos líderes de aquí del equipo, lo cual agradezco mucho. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Y el tema es arrepentimiento. De hecho, también durante ese tiempo me estuvieron llegando muchos audios y videos en internet con este tema. También por eso me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, el arrepentimiento está muy asociado con la religión. Al buscar en internet, si ustedes lo ponen la palabra arrepentimiento, lo primero que van a ver pues es muchas imágenes o mucho texto con respecto a la religión. Sin embargo, bueno, lo vamos a ver desde otro punto de vista. En esta ocasión vamos a ver si te impulsa o te detiene. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento en sí es un sentimiento que expresamos por algo que hicimos, dijimos o dejamos de hacer o decir, asociado con un cambio de opinión. Es decir, ¿qué es lo que sentimos? Pues sentimos como remordimiento, sentimos también miedo, llegamos a sentir culpabilidad también. Por lo tanto, bueno, al ser un sentimiento, no es bueno ni es malo, como cualquier sentimiento, la felicidad, el enojo, la ira, todo eso no es malo ni bueno. Simplemente, cómo lo manejamos es cómo nos va a beneficiar o a perjudicar. Entonces, siendo esto un sentimiento, ¿cuál es la fuente de este arrepentimiento? ¿Por qué sentimos eh, esta culpabilidad o este miedo? Pues obviamente por pensamientos pasados, también por pensamientos futuros, por miedos y juicios. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Eh, si de algo te vas a arrepentir en tu vida, es de algo que le tuviste miedo y no lo enfrentaste. Es decir, eh, el miedo también está muy relacionado con el fracaso, porque el miedo nos crea una barrera, nos paraliza. Al pensar que podemos fracasar en algo, ya nos estamos arrepintiendo incluso de algo que todavía no pasa. Entonces, imagínate o piensa en esta analogía. ¿Quién es el animal más rápido de la selva? Puede ser el leopardo o la chita. Estos dos animales son muy rápidos. El animal más inteligente de la selva es el mono. El más fuerte es el elefante. El elefante, por su tamaño, por sus dimensiones, es muy fuerte. Sin embargo, ninguno de estos tres animales es el rey de la selva. Es el león. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el león, si no es el más rápido, no es el más inteligente, tampoco es el más fuerte? ¿Por qué es el rey de la selva? El león tiene algo, o más bien no tiene algo que los demás tienen, y eso es miedo. El león, aparentemente, bueno, si pudiéramos entrar a la mente de un león, a lo mejor pensaríamos que no tiene miedo, pero a lo mejor sí tiene miedo, pero se enfrenta a esos miedos. No le importa, eh, pues, el que dirán o el que va a pasar. Simplemente él actúa sin miedo. Entonces es importante que si tú no eres ni el más inteligente ni el más rápido, obviamente hay que actuar sin miedo. Eh, Porque como les decía, este miedo nos llega a paralizar, nos crea una barrera, no nos deja eh, sacar lo mejor de nosotros. Entonces, también los juicios, también es esta parte del arrepentimiento, pero ¿por qué juzgar las situaciones o acciones con información del futuro? ¿Esto qué quiere decir? Que estamos juzgando lo que hicimos en el pasado con información que tenemos actualmente. Vamos a poner unos ejemplos. Es decir, imagínate, eh,
no sé, una mamá que le presta el carro a su hija, ya sea para ir al colegio, para ir a un curso, o a la escuela, lo que sea. Pero su hija tiene un accidente y en este accidente queda mal de una pierna con una cojera. Y su mamá cada vez que ve a su hija con esta molestia de la pierna, se siente culpable, siente ese arrepentimiento de por qué le presté el carro a mi hija, cuando en el pasado pues, obviamente no tenía la información o no sabía que podía pasar un accidente, no sabía que iba a pasar un accidente. Entonces se está lamentando o está juzgando esa situación del pasado con información presente o del futuro en este caso. Otro ejemplo también puede ser, imagínate, de una chica que estuvo mucho tiempo con su novio, al final su novio la deja y se arrepiente la chica de por qué estuvo con él, si le dio los mejores años de su vida, ella cree eso. Entonces, en el momento que tú tomas una decisión, la tomas con información que tienes en ese momento. En ese momento, esta chica creía que era la mejor decisión de estar con él y no sabía, obviamente, que en un futuro la iba a dejar. Entonces se lamenta mucho y está juzgando el por qué estuvo con él todo ese tiempo, si al final de cuentas la dejó. Entonces, aquí en este proyecto también hemos aprendido mucho en los cursos que hemos dado que no debemos juzgar. Y entonces, eh, la, el arrepentimiento es hacer ese juicio de lo que hicimos eh, en el pasado. También en la vida te vas a arrepentir más por lo que hiciste que por lo que no hiciste. Dice eh, Nicolás Maquiavelo, vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Y bueno, aquí viene también esta parte de, es mejor arriesgarse a hacer, a decirle a una persona lo que sientes, a hacer un negocio, que a lo mejor tienes un sueño por hacer un negocio y no lo llevas a cabo porque crees que no va a funcionar o algo así. Entonces, créeme que al final de cuentas también se ha hecho muchos estudios y se le ha preguntado a mucha gente mayor de qué se arrepiente en su vida y todos contestan de lo que no hicieron. Nunca dicen, me arrepiento de haberme casado, me arrepiento de haberme ido a vivir a otro lado, me arrepiento de lo que hicieron. Siempre se arrepienten de lo que pudieron haber hecho y no lo hicieron. Entonces, eh, es muy importante. Bueno, tenemos dos tipos de arrepentimientos en cuestión del tiempo. El arrepentimiento de lo que ya pasó, de los hechos que del pasado, y el arrepentimiento anticipado. Es aquí donde, bueno, el arrepentimiento de los hechos es lo que les comentaba, de lo que ya hicimos, tenemos culpabilidad, eh, tenemos esta parte de, nos llegan estos pensamientos de, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho el otro? Estos pensamientos en psicología se llaman pensamientos contrafácticos. Entonces es el estar pensando a cada momento precisamente el hubiera, que hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro. Entonces empieza en tu cabeza un montón de ideas que te están limitando en cuestión a seguir hacia adelante, sino te estás regresando a lo que pudo haber sido. Y esto también te crea una energía y un nivel de vibración muy bajo. Y el arrepentimiento anticipado es el arrepentimiento a lo que todavía no sucede, al futuro. Es decir, si tuviéramos una línea del tiempo, lo veríamos así. En el pasado sentimos culpabilidad y en el futuro sentimos miedos. Y el futuro o más bien el arrepentimiento anticipado, es esta parte de no hacer las cosas porque qué tal si no salen como quieres. Entonces, te estás limitando a, a algo que puedes hacer, a lo mejor a sacar tu mejor versión, a
hacer un proyecto que tú tengas en mente, pero por ese miedo te estás bloqueando, te crea una barrera. Y el miedo, como les decía, también está muy asociado con el fracaso, porque le tenemos miedo al fracaso. ¿Qué va a pasar si lo hago y no funciona como quisiera? Entonces, es muy importante que, que no te enfoques tampoco en el futuro, en los pensamientos de qué va a pasar si hago esto, o que estés también pensando mucho en hacer o no hacer las cosas. Cuando pensamos en los dos extremos, tanto en el pasado como en el futuro, nos estamos perdiendo de la hora, del hoy. Y es muy importante poder estar presente en lo que estás haciendo hoy. Lo que hagas hoy, todas las decisiones que tomes hoy van a repercutir en un futuro. Así como todo lo que decidiste en el pasado, por eso estás en donde estás actualmente, por todas esas decisiones que tomaste hace 2, hace 5, hace 10 años. Entonces es muy importante que identifiques todas estas pensamientos, ya sea de culpabilidad o de miedos, y no te enfrasques en ellos. Eh, no te arrepientas del pasado, aprende de él. Es decir, lo que tenemos que hacer, si ya ubicamos o si ya identificamos ese pensamiento que tenemos de lo que nos pasó, de lo que pudimos haber hecho, no te enfrasques en eso, simplemente analiza la situación, observa lo que pasó y trata de actuar diferente. En la siguiente ocasión, si se presenta una situación similar, sabes que aprendiste del pasado porque estás actuando de manera diferente. Si actúas de la misma forma, no estás aprendiendo o no terminaste de aprender lo que pasó o es que en el pasado, valga la redundancia. Y sabemos que no puedes cambiar el pasado, pero con lo que ahora se puede hacer las cosas de forma diferente. Es decir, eh, en la actualidad puedes tomar decisiones diferentes para que no caigas en el mismo error o eh, en la misma acción. Eh, recuerda que somos humanos, cualquiera puede tener errores, pero siempre es importante el aprendizaje. El arrepentimiento anticipado también es tan poderoso que puede hacer que evitemos riesgos, disminuyendo nuestras expectativas. Es lo que también les comentaba hace rato. Es decir, queremos sacar a lo mejor nuestra mejor versión, pero ese arrepentimiento que tenemos antes de hacer las cosas nos crea una limitante muy poderosa. Entonces, si tú tienes eh, pues la mentalidad de hacer algo grande, no te enfrasques en ese miedo, no pienses que no va a poder hacer. Ahora es que tenemos todas las capacidades, Dios nos dio todas las capacidades que tenemos eh, para poder hacer lo que queramos. ¿Cómo interfiere a nivel emocional el arrepentimiento? Es como les decía, nos llega a paralizar, nos crea esta culpabilidad y una carga emocional, y esta carga emocional es altamente negativa. Estos tres puntos son muy negativos, y recuerda que siempre atraemos lo mismo a nuestras vidas. Entonces, si estás enfrascado en todos estos pensamientos negativos, de culpabilidad, eh, pues la carga emocional baja o débil, siempre vas a estar atrayendo la misma energía. Es decir, siempre va a ser un ciclo en el cual no vas a poder salir. Entonces, por eso es importante poder identificar cuando estás teniendo estos pensamientos negativos, poder hacer eh, como un stop. A ver, tengo este pensamiento, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo aprender?
analiza la situación y siempre trata de mejorar. Eso es la, la importancia del arrepentimiento, el saber identificar el aprendizaje de la situación. Entonces, como te decía, te enfocas tanto en lo que crees que pudo haber sido y te crea frustración. Entonces, estamos tan inmersos en este pensamiento del hubiera que nos frustramos y no salimos de él. Es un círculo vicioso ahí en el cual entramos o que se puede entrar y, y si no lo identificas, créeme que va a ser muy difícil salir de él. El arrepentimiento puede interferir negativamente en nuestro bienestar personal y en nuestro entorno. Es decir, pues obviamente nos va a traer nos puede crear un estado de depresión, ya cuando el arrepentimiento es muy grave o lo tenemos presente todo el tiempo, pues llegamos o podemos llegar a esta parte eh, de la depresión. Entonces, por eso es sumamente importante identificarlo. Siempre que tengas ese tipo de pensamientos, tienes que identificarlo. Ahora, ¿el arrepentimiento es bueno o es malo? Al principio les decía que no es bueno ni es malo, pero ¿cómo sabemos si si nuestra energía la estamos llevando hacia el lado positivo o hacia el lado negativo? También hay dos tipos, bueno, otros dos tipos de arrepentimiento, es el productivo y el improductivo, que sería el productivo sería el arrepentimiento bueno. Esto lo podemos identificar si tomas el aprendizaje de la situación o si te impulsa también a mejorar, te sirve como un catalizador que te estimula para desarrollarte mejor. Trabajas en ello con el objetivo de que no vuelva a pasar. Esto pues sí es importante también, porque una parte del arrepentimiento, una vez que ya lo identificamos, lo que tenemos que hacer es pues, que no vuelva a pasar. O si regresamos a una situación similar, actuar de forma diferente. Y obviamente también enfocarse siempre siempre enfocar la energía en lo que viene, no en lo que pasó. Es decir, ok, ya aprendí esto del pasado, ahora veo hacia el futuro y decido hacer las cosas diferentes. En cambio, si nos estamos enfocando en lo malo del arrepentimiento, pues son las lamentaciones, lo que les comentaba, la culpabilidad, toda esta lamentación que, ¿por qué lo hice? ¿No? Como les decía los ejemplos, la señora que prestó el carro, pues siempre tenía el pensamiento de, por mi culpa, porque yo le presté el carro a mi hija, es por eso que ahora está cojeando. Entonces, eh, esas lamentaciones, como les comentaba, son de energía muy baja, de vibración muy baja, entonces vamos a seguir atrayendo todas esas vibraciones bajas. Te mantienes con un sentimiento de sufrimiento y de tristeza, ¿no? Siempre estás pues triste por lo que pasó y no lo puedes superar. Cada que piensas en ello te sientes frustrado, te sientes triste. También sientes culpabilidad o negatividad, ¿no? Cada que recuerdas, cada que viene a la memoria esa situación, pues lo tomas con esta negatividad que te comento. Entonces, el hecho de mirar hacia atrás no nos hace avanzar si sabemos cómo hacerlo. Nos hace avanzar si sabemos cómo hacerlo, perdón. Es decir, eh, si tenemos la facultad de identificar el error y aplicar el aprendizaje, siempre vamos a avanzar y a ser mejores cada vez más. Se dice también que
si no cometemos errores, o sea, todos los humanos cometemos errores, si no los cometiéramos, obviamente no aprenderíamos nada, no, si no actuamos y no nos equivocamos, no hay aprendizaje, no hay cambio, no hay crecimiento. Entonces, es parte de la vida, parte del ser una persona, de estar vivos, es parte de la vida el cometer errores y aprender de ellos. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar enfocarse en lo negativo? Obviamente, en primer lugar, perdonarse a uno mismo, perdónate porque en la actualidad tienes información diferente a lo que ya pasó, es decir, eres una persona completamente diferente. Todos los días cambiamos, todos los días aprendemos cosas nuevas. Eh, no, no te culpes por, por lo que pasó. Simplemente en ese momento tenías información diferente a la que tienes actualmente. Has crecido como persona. Por lo tanto, es importante el no sentirte culpable por lo que pasó, por lo que dijiste, por lo que hiciste. Estoy completamente seguro que no lo hiciste con el afán a lo mejor de ofender o de hacer sentir mal a alguien. Simplemente en ese momento tus creencias eran diferentes. Hasta cierto punto eras inconsciente de lo que podía pasar. Hasta cierto punto tú creías que era lo mejor que pudiste haber hecho en ese momento. Entonces, al perdonarte vas a soltar y vas a soltar esa culpabilidad y ya no te vas a enfrascar en lo negativo. Ahora, si es posible, ofrece disculpas. Si hiciste mal a alguien y toda esa persona, eh, pues le puedes ofrecer una disculpa, hazlo, realmente te va a liberar de una carga emocional. El pedir, ¿sabes qué? Yo en ese momento creí que era lo mejor, perdóname, no era mi intención, no sé, eh, debes de hacerlo. eh, Al pedir estas disculpas, te digo, te crea una liberación. Ahora también no es mi responsabilidad ni culpa de lo que pasó, por lo mismo que te digo, esa información que tenías era lo mejor que pudo haber pasado en ese momento. Y aparte también no pudo haber sido de otra forma diferente. Créeme que la vida es como debe de ser y pasan situaciones en las cuales tienes que aprender algo. Y así como pasó, es lo mejor que pudo haber pasado. Entonces, no te sientas ni responsable ni con ningún tipo de culpa. Y por eso, es lo que decía, ya no eres el mismo de antes, tu mentalidad ya cambió. Recuerda que estás en constante crecimiento. También, como les decía, eh, una persona que no comete errores no crece. Una persona que no se atreve, que no va por ello, por eso que quiere, no va a cometer errores. Entonces, imagínate, si tú estás, eh, digamos que en tu zona de confort y decías, yo así estoy bien y pues ¿para qué le muevo? Mejor no hago nada. Pues obviamente te vas a estancar, no vas a crecer, no vas a aprender cosas nuevas. eh, y así te la puedes pasar muchos años sin actuar, sin hacer algo diferente. Entonces, recuerda que los errores y el fracaso, todo eso es aprendizaje. Entonces, te recomendaría o te recomiendo que actúes, que no lo pienses más, haz eso que quieres hacer, di lo que quieras decir, no sé, a lo mejor a la persona que quieres decirle algo, díselo. Eh, ¿Quieres hacer una inversión? ¿Quieres hacer un negocio? ¿Quieres irte a otro país? Hazlo. Realmente, si no sucede como tú creías que iba a suceder, al menos eh, ya no te quedaste con el qué hubiera pasado si lo intentaste, aprendiste y
Si es posible, puedes intentarlo de otra forma. Puedes cambiar la ruta, pero no cambies la meta. Es decir, bueno, la verdad es que tengo personas que me han dado muchos ejemplos en que hacer lo que quieren hacer, simplemente tienen que enfocarse en eso y ver todas las posibilidades o ver todos los caminos que lo lleven a esa meta. Entonces, si a la primera no sucede como tú creías, a lo mejor vas a tener frustración en un momento dado. Vas a decir, es que yo lo intenté, yo quería realmente que sucediera esto, pero no pasó como yo quise. Entonces, analiza la situación, como te digo, y retoma el camino. Eh, haz las cosas diferentes. Ok, si en esta ocasión así se de una forma, ok, bueno, ya no va por ahí, ahora lo voy a hacer diferente. Y créeme que si eres constante, tarde o temprano lo vas a lograr. Eh, nos han vendido la idea, esta idea de no haga nada de lo cual después tenga que arrepentirse. Eso en la teoría es bueno, pero en la práctica no funciona. Si no te arrepientes, no vas a crecer, eh, no vas a aprender, no vas a madurar. Entonces, puedes aprender de los libros, de la teoría, de la experiencia, a lo mejor de alguien más, que te dice cómo hacerlo, cómo no hacerlo. Pero es vital, es muy importante equivocarse, que te equivoques tú. Errar es lo mejor que te puede pasar para que después sea diferente, para que después lo hagas mejor. Y por eso también es muy importante a lo mejor sentir este dolor, que te duele el alma, que te duele el corazón, de algo que a lo mejor, de sentir frustración de algo que no pudiste hacer. Porque si lo tomas de una forma positiva, créeme que a la siguiente vez que lo intentes, lo harás mejor. Y si no te sale en la segunda, a la tercera ya tienes dos experiencias anteriores, entonces a la tercera lo vas a hacer todavía mejor. Eh, entonces, todos estos sentimientos que de repente creemos que nos, que nos desgastan, que nos detienen, si lo sabemos canalizar de forma adecuada, si lo sabemos eh, atender de una forma positiva, aprender, tomar siempre lo mejor, siempre tomar lo bueno de las situaciones, no te enfoques en lo malo. Entonces, siempre vas a aprender, siempre vas a ser mejor y tarde o temprano vas a lograr todo eso que quieres. Ya para terminar, los dejo con esta frase. Eh, es de un libro de Jim Rohn. El libro se llama 12 pilares, si no mal recuerdo. Dice, todos debemos sufrir de dos dolores, el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. La diferencia es que la disciplina pesa onzas, mientras que el arrepentimiento pesa toneladas. Como les decía, este arrepentimiento es de lo que no hicimos. Eh, y lo que no hacemos es lo que a final de cuentas nos va a, a dejar en un futuro, cuando ya veamos que a lo mejor cuando estemos grandes, no sé, tal vez tú quieres hacer algo diferente, quieres hacer un negocio, pero no te atreves porque tienes miedo a fracasar. Entonces, cuando estés más grande, ahorita ya no existen las jubilaciones como antes, pero ya cuando seas mayor y veas de cerca que pues ya
lo que hiciste en la vida, pues fue lo que pudiste haber hecho, créeme que ahí es donde te vas a arrepentir. ¿Por qué no me arriesgué a hacer eso que quería hacer? ¿Por qué no me arriesgué a irme al país donde me quería ir? ¿Por qué no me arriesgué a decir lo que quería decir? Entonces, pues ojalá les haya servido un poquito de esto que a mí me pareció muy interesante, con que les haya eh, dejado algo. Para mí sería una sola cosa de lo que dije, eso sería muy bueno para que lo apliquen y para que entiendan un poquito esta parte de cómo el pensamiento y cómo la mentalidad de repente nos juega este, este papel de como de villano, de que creemos que nos está limitando. Entonces, si te sirvió, pues para mí es un placer haberlo compartido. Les agradezco mucho su asistencia, qué bueno que se conectaron y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Salvador, por esta gran capacitación, por esta gran plática. Yo creo que nos dejaste muchísimo porque efectivamente es más común arrepentirnos de decisiones que no tomamos, ¿no? O de oportunidades que quizá dejamos pasar, que de lo que sí hacemos y de tomar las riendas de lo que nos corresponde para mejorar nuestro día a día, para mejorar nuestra vida y para llegar también a esos propósitos, a esas metas que tenemos y a esa vida que soñamos, ¿no? Al final del día, eso es lo valioso y lo importante de tomar acción y de hacer las cosas con plena conciencia de lo que queremos. Muchísimas gracias, Salvador, nuevamente. Y bueno, equipo, gracias por haberse conectado. Que pasen una excelente noche, pero antes de irnos,